Comenzó la cuenta regresiva. El tiempo de Luis Caputo al frente de la economía argentina se agota rápidamente. Son varios los frentes de batalla que tiene por delante nuestro ministro de Economía. El más importante de todos es la dura postura tomada por el Fondo Monetario Internacional, que más allá del tono coloquial de sus comunicados, le está marcando la cancha cada vez con más ganas. Internamente, el desembarco de Federico Sturzenegger en el Gabinete Nacional es algo que lo está poniendo muy nervioso, tanto a él como a su primo, Santiago Caputo, ya que ambos tienen pendiente algunas cuentas que vienen de diciembre de 2017, cuando los dos pertenecían al staff de Mauricio Macri. En aquel momento, 28 de diciembre, una conferencia de prensa entre el entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y quien era ministro de Finanzas, Luis Caputo, donde se anunciaron el cambio de las metas inflacionarias para el año siguiente. Eso fue pasar por sobre la autoridad de quien era el presidente del Banco Central en esos momentos, que era justamente Federico Sturzenegger. Esta semana va a ser muy corta. Tenemos los feriados del día lunes, que ya transcurrió, y el día jueves, pero va a ser muy intensa. Va a ser muy intensa porque el presidente ya anunció el desembarco de Federico Sturzenegger, aunque falta la confirmación de a qué ministerio va a ir o qué ministerio se va a crear para darle rienda suelta a Federico Sturzenegger, que es el autor del DNU, es el autor de la ley Ómnibus y es el autor de la ley Bases, que es la que se acaba de aprobar en el Senado con media sanción la semana pasada. Así que quédate en este video y te voy a contar qué es lo que puede llegar a pasar en esta bendita economía argentina que nos tiene a maltraer a todas y todos. Muy buenas noches a todas y todos. Después de un mes de grandes altibajos, el ministro de Economía, Luis Caputo, finalmente vuelve a estar contra las cuerdas una vez más. Esta semana, hace pocos días, renunció Joaquín Cotani, quien era su secretario de Política Económica, en la práctica el viceministro de Economía, que eso ya de por sí es un síntoma de que las cosas no andan muy bien. El día domingo se conoció el comunicado que efectuó el Fondo Monetario Internacional sobre la República Argentina después de su, creo que, octava revisión del préstamo que se acordó allá por 2018 y que finalmente fue renegociado por Alberto Fernández durante su periodo presidencial. Este comunicado nuevamente le pide al ministro de Economía y al presidente de la Nación una rectificación del rumbo que tomó la economía, algo que lo hace en un tono cada vez más fuerte. Lo que le está pidiendo expresamente el Fondo Monetario Internacional son dos cosas. En primer lugar, que desarme el famoso dólar blend. ¿Qué es el dólar blend? Algo que heredó de el exministro Sergio Massa, que es una combinación del dólar oficial con el dólar contado con liquidación, en relación de 80% del oficial con 20% del CCL, que es el que utiliza el campo para liquidar la soja. ¿Qué pasa? El 20% que se liquida al contado con liquidación no queda en el Banco Central. Esos dólares van al mercado de cambios. Lo que no quiere el Fondo Monetario Internacional es esa distorsión. Así que le pidió que para fin de este mes de junio, o sea, estamos a 18 ya ahora, en estas próximas 2 semanas, finalice el dólar blend, algo que no le va a gustar al campo, porque mínimamente con los aumentos que hubo en los dólares paralelos, principalmente en los dólares financieros, en los últimos tiempos, tuvieron
un incremento no importante, pero incremento al fin. La fecha, como les dije, es fin de junio. La otra cosa que le está pidiendo el FMI al ministro Caputo es la eliminación del impuesto país, que ese impuesto es la diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre o el dólar, los dólares financieros. Ese dólar es la principal fuente de ingreso que tiene el Estado y pide que su eliminación se dé hacia fin de año. Una vez que estén estas dos cosas, lo que pide además es la eliminación del cepo cambiario. Obviamente, con la unificación del tipo de cambio, se le viene un problema a Luis Caputo, que tiene pánico por eso. ¿Por qué? Porque ya pasó por esto allá por el 2018, que con muchas reservas, porque el Fondo Monetario Internacional le entregó 45.000 millones de dólares, se lo llevaron puesto las corridas cambiarias. Por eso tiene tanto miedo. Ahora no hay 45.000 millones de dólares. Lo que quiere Luis Caputo son fondos frescos del FMI, puntualmente 15.000 millones de dólares para luego sí abrir el cepo. Pero Kristalina Georgieva le comunicó a Milei en la reunión que tuvieron hace pocos días en el G7 que no va a haber fondos frescos para la Argentina hasta que se quite el cepo cambiario. Entonces tenemos las dos posturas. Ya en otros videos ya les había comentado sobre esto, porque Domingo Cavallo había pedido lo que hoy está pidiendo ya a gritos el Fondo Monetario Internacional, que era la finalización del cepo cambiario. Y tienen tanto miedo porque saben que si hay una corrida cambiaria, se van a terminar la inflación a la baja, o mejor dicho, la desaceleración de la inflación. Y ese es el único capital que hoy por hoy puede mostrar Javier Milei. Entonces, si hay una devaluación o si hay, como en este caso se está planteando, un tipo de cambio único, es evidente que el dólar va a subir y va a llevar un precio que, según quien lo diga, puede variar entre 1.400 y 1.800. En esa banda se movería el precio de un dólar único. Obviamente, eso va a ir acompañado de un aumento de los precios relativos del mercado. Lo sabemos todos, los que vamos a comprar cada vez que hay una corrida, sabemos perfectamente que esto es lo que pasa generalmente, y esta no va a ser la excepción. Hace unos días, mientras el FMI ya insinuaba esto, Luis Caputo publicó el siguiente mensaje en su cuenta oficial. Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili, presidente del Banco Central, que en caso que se aprobara la ley Bases, la baja del impuesto país no viene asociado a ninguna devaluación. Tampoco se tocará el 80-20, el dólar blend, ni el crawling peg del 2%. Es decir, sube la apuesta Luis Caputo y prácticamente le dice al Fondo Monetario Internacional con este comunicado que va a seguir exactamente con las mismas condiciones que llevan hasta ahora. De hecho, se lo comunicó a las entidades que nuclean a los productores agropecuarios. No va a haber una finalización del dólar blend, no va a cambiar el crawling peg del 2%, que es la microdevaluación del 2% que se está haciendo sobre el tipo de cambio oficial, y está desmintiendo una devaluación. ¿Por qué desmentir una devaluación? Ya anteriormente había dicho que no iba a haber ninguna corrida y una pequeña corrida cambiaria que llevó el dólar a 1.300 pesos, no hace mucho. Esto demuestra abiertamente que hay un enfrentamiento entre el Fondo Monetario Internacional y Luis Caputo. Y la pregunta es, ¿quién va a ganar? Bueno, la respuesta no es muy difícil de conseguir. Mientras tanto, Javier Milei define cuál va a ser el ministerio que va a ocupar Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger fue el creador del mega canje. Para quienes tienen unos cuantos años se van a acordar, en aquellos tiempos de
de la Rúa. El megacanje fue una operación que dejó a Argentina totalmente endeudada. Fue algo que le hizo muchísimo daño a la economía del país y que costó muchísimo recuperarse de eso. Bueno, ese es Sturzenegger. Tengo hecho un video que te lo voy a dejar por acá para que lo veas, sobre quién es Sturzenegger y cuál es su pasado, como para que sepamos quién es y qué es lo que viene a hacer Sturzenegger en este momento. En principio, dijo Javier Milei que se va a tratar de un ministerio que trabajará para profundizar la reforma del Estado, desregulación de la economía y potenciar la libertad en general y económica en particular. Esas serían las tareas que le encomendó a Sturzenegger. Una nueva historia comienza y muy pronto veremos si Sturzenegger y Caputo pueden convivir en paz. Algo difícil de creer, ya que tienen visiones totalmente opuestas sobre lo que es la economía. Y suele decirse que el primero, Sturzenegger, no respeta a Caputo porque considera que no tiene conocimientos suficientes sobre economía para ocupar el cargo que ocupa. Son dos caciques tirando en sentidos opuestos a punto de comenzar una guerra. ¿Qué puede salir mal? Nos vemos en el próximo video que va a ser muy prontito. Saludos a todas y todos.